Hoy día vamos a estar tratando solamente un versículo. Hoy día vamos a ver algo que Pablo llama en el versículo 13 el día malo. Y yo le he querido poner este título al sermón de hoy, el día malo. Quisiera hacer una breve introducción, repasando un poco algunos conceptos principales desde el versículo 10. El apóstol ya en esta carta de Efesios nos ha venido exhortando a los hermanos a que estén firmes contra el estilo pagano de vida que los rodeaba a ellos en Efeso. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no vivan como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Desde acá viene la idea que Pablo está uniendo a través de toda la epístola para llegar al punto crucial de revelar que estamos inmersos en una guerra espiritual. Él ha comenzado en el capítulo 4 ya a despertar la mente de los hermanos, diciéndoles de que debe haber un cambio de vida, que ya no pueden vivir como viven los gentiles o como vive el mundo, que vive en la vanidad de su mente. Mi hermano mientras preparaba este sermón, estaba pensando en este versículo y en lo que Pablo dice respecto a la diferencia que debe haber con el mundo, que viven en la vanidad de sus mentes. Saben que la palabra vanidad o vano significa algo vacío, algo hueco, algo que uno lo abre y adentro no hay lo que uno esperaba encontrar. Pensando en quizá, hermano, se haya transformado en uno de los mayores problemas de muchos creyentes alrededor del mundo, que han quedado con sus mentes vacías. Viven sin pensar, viven sin reflexionar, sin calcular las consecuencias de sus acciones diarias, sin ver el peligro, y si lo ven no hacen nada, lo dejan pasar. Viven sin la preocupación ni el malestar de estar mal con Dios. No piensan, no sienten. Como dice Pablo, la mente y el corazón pueden llegar a un punto en que queda vacío, congelado. Pablo los había llamado a apartarse de toda oscuridad durante los capítulos anteriores y a reprobar la oscuridad. Sus hogares, recuerdan que les habla a los maridos, a las esposas, a los hijos. Los hogares de los creyentes, dice Pablo, deben reflejar el carácter del Evangelio mismo, pero todo eso requería un esfuerzo decidido, porque la oscuridad, dice Pablo, está presente en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos en el día a día. Por lo mismo, hermanos, estos hermanos de Éfeso debían estar conscientes de que eran partícipes de una batalla espiritual, no humana, sino una batalla espiritual. Una batalla en la que debían estar preparados, colocándose la armadura de Dios. Cuando Pablo en el verso 10 le dice a los hermanos: fortaleceos en el Señor, es interesante que la forma del verbo, los verbos en griego tienen forma, y este verbo fortalecidos está en una forma pasiva. Cuando un verbo está en forma pasiva, significa esto, hermano. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, o al hermano Hernán, hermano Hernán, ánimo, fortalézcase. Él puede estar tomando lo que yo le digo como un ánimo para que él se levante y tenga más ánimo y más fuerza, y entonces el hermano Hernán dice: voy a hacer esto y lo otro, y voy a salir de mi desánimo. Y él hace algo. Pero la manera en que Pablo escribe este verbo y le dice fortaleceos, es un verbo escrito en una forma pasiva. Eso significa que quien está siendo exhortado no tiene que hacer nada.
Él es el objeto de algo que viene desde afuera. Es decir, la fuerza con la que estos hermanos tenían que ser fortalecidos provenía desde arriba. No era algo que ellos iban a conseguir haciendo ellos algo. Y esto es importante, hermano. Cuando Pablo les dice a los hermanos que estamos en una guerra espiritual, Pablo los anima, le dice, fortalezcanse en el Señor. Les está diciendo de que toda fuerza ha sido ya previamente provista y que esa fuerza va a venir desde arriba. Ellos no pueden hacer nada para conseguirla. Fortaleceos en el Señor, es decir, es algo de lo que nosotros somos objeto, no producimos nosotros. Lo otro interesante es que la forma y el tiempo verbal en el que está escrito este verbo es el tiempo presente, continuo, y eso significa que la acción de tomar fuerzas que provienen, que están cayendo de arriba, no es un ejercicio que yo deba hacer hoy que estoy desanimado, hoy no tengo fuerza, hoy estoy luchando contra el desánimo, hoy estoy luchando contra mis debilidades, pero no es algo que yo tenga que hacer ahora, sino todos los días, una y otra vez hasta que Cristo venga. Es recurrir al poder que viene del cielo todos los días hasta que Cristo venga. El versículo 11, Pablo continuó diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Esto también es una continuación de lo que él anteriormente, en el capítulo 4, él ya había usado esta frase, cuando él dice, vestíos del nuevo hombre. Recuerdan que él dice que tenemos que desechar el viejo hombre, y él dice, hermano, vístanse del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre es Cristo mismo, es el Evangelio, la gracia, todos los recursos que provienen de Dios, es el ser creado por el poder de Dios mismo, en justicia y santidad. Así que vestirnos del nuevo ser es en esencia misma vestirnos de Cristo. Y ahora usa la misma expresión diciéndole a los hermanos, vístanse de toda la armadura de Dios. Es decir, es lo mismo que decir, vístanse de Dios. Y llegamos al versículo 12 que hemos visto el domingo pasado, cuando Pablo finalmente le dice, hermano, la lucha que tenemos no es contra fuerzas visibles ni humanas, sino contra enemigos invisibles. Es una guerra espiritual, dice en el verso 12. Vimos que el poder de los ataques del enemigo están escondidos detrás de las cosas visibles. El ataque no está en las cosas visibles, hermano, lo vimos el domingo pasado, sino que detrás de lo visible actúan fuerzas invisibles que están queriendo destruir nuestra vida. Quisiera hacer una nota que el domingo pasado olvidé decirlo, que me parece interesante. Cuando el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha. De hecho, esta palabra lucha no aparece en ninguna otra parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, solo aquí. Esta palabra palé en griego, y esta palabra, que es un término militar, tiene que ver no con el acto de luchar desde la distancia, o que el soldado tiene que estar tirando flechas de la distancia y peleando a la distancia, sino que palé significa una lucha cuerpo a cuerpo. Es una lucha bastante horrible, bastante directa, porque implica que el soldado tiene que ir donde está el enemigo.
Y esto es importante, hermano, cuando Pablo dice que no tenemos una lucha y que tenemos que ponernos la armadura y que tenemos que pelear. Lo que está diciendo es que el creyente tiene que decididamente ir donde está el enemigo. Y esto es radicalmente revelador. Porque toda la vida hemos pensado que vivir el Evangelio significa que nos levantamos y que tenemos que caminar tranquilos en la vida cristiana y esperar. Si el enemigo ataca, nos defenderemos. Pero la palabra de Dios revela que el creyente no puede vivir una vida cristiana inactiva ni pasiva, sino oponerse constantemente al enemigo. Hemos sido llamados a invadir el terreno del enemigo. Palé es una lucha cuerpo a cuerpo. Y hermano, la lucha es contra los soldados de Satanás. Estos están organizados por todos lados, por territorio, estratos sociales, culturales, educativos y un largo etcétera. Y llegamos al versículo 13 del día de hoy, cuando Pablo dice, en vista de todo esto, hermano, en vista de todo esto, por favor, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Yo podría dividir este versículo de una manera muy natural. Primero, está dividido en forma natural este verso. Primero yo diría, tomad toda la armadura de Dios. Ese es un punto importante. Tienen que tomar la armadura de Dios. Segundo, para que puedan resistir. Es decir, hay una manera en que no van a poder resistir. Tercero, en el día malo, es decir, hay días malos. Y cuarto, que habiendo acabado todo, debemos continuar en la misma posición de lucha y de combate de todos los días, no solo cuando vienen las dificultades y los problemas, sino constantemente defendiéndonos y atacando el reino de las tinieblas. El lenguaje del apóstol Pablo usado para la expresión la armadura de Dios, desde el versículo 14 al 17, él las ha tomado de Isaías capítulo 11, versículo 5, cuando dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El capítulo 52, 7 de Isaías también dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y el capítulo 59, verso 17, el profeta dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y de aquí el apóstol Pablo, de las profecías de Isaías, toma este tema de la coraza, de la armadura, para animar a los creyentes y decirles que están en una guerra y que no pueden pelear sin una armadura. Así que en vista de esta gran guerra a la cual no solamente estamos expuestos, sino que hemos sido llamados a combatir, y teniendo un enemigo, hermanos, tan poderoso, vengativo y cruel, Pablo dice, por tanto, por esto, tomen toda la armadura de Dios. La cuestión, mis hermanos, es que no podemos tomar una partecita de la armadura de Dios, porque con eso no es suficiente. No podemos pensar solo en ir a la guerra y tomar el casco, y nos ponemos el casco y vamos a la guerra y pensamos que ya estamos listos con esto, porque estamos descuidando el resto del cuerpo que va a seguir en peligro. Pablo dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Hay dos cosas que Pablo enfatiza en esta pequeña frase: tomad toda la armadura de Dios. Primero, que debemos tomarla.
Debemos ser proactivos. Hermanos, la mayor tragedia de la iglesia, yo diría que no son los ataques encarnizados de Satanás, del enemigo, sino el estancamiento espiritual en el que la iglesia se ha sumido en estos tiempos en el mundo. Mientras Satanás le lanza flechas ardientes al pueblo de Dios, dardos venenosos, muchos creyentes ya ni siquiera tienen fuerza para defenderse. Ven venir la flecha y el ataque del enemigo contra sus vidas, contra su familia, contra sus esposos, contra sus hijos, contra sus matrimonios, pero no hacen nada. Me hace pensar en lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas lo simple, recuerda que hablamos de la mente vacía, lo simple, el simplón, dice en el original, es muy fuerte. En el original, en el hebreo dice, pero el simplón deja que las cosas pasan y reciben el daño. Hermano, la armadura para muchos creyentes está ahí, frente a ellos, pero no la toman. Se han vencido, se han extasiado de los encantos de la carne y del diablo, han quedado hipnotizados por el mundo y todo lo que él ofrece, y muchos ya ni siquiera sienten el dolor de estar lejos de Dios, y menos sienten dolor cuando sus propias vidas están hechas pedazos. Muchos creyentes esperan que Dios los defienda. Y esto está en la cultura cristiana. Tenemos esta impresión de que Dios prácticamente es como un portero de nuestras vidas. Él tiene que estar ahí en la puerta de nuestras vidas, atento, porque si viene el enemigo, mientras nosotros estamos relajados, descansando en la vida cristiana, Él tendrá que defendernos. Pero la Biblia dice que la guerra es nuestra, no de Dios. Y es nuestra responsabilidad pelear y tomar acciones, porque se trata, hermanos, de nuestras vidas, es de cuánto estamos dispuestos a amar al Señor. Y la segunda idea de esta frase de que debemos tomar toda la armadura de Dios es esta, que debemos tomar toda la armadura de Dios. Hermanos, no hay secreto para vencer, no hay fórmulas mágicas, no hay oraciones especiales que algún teólogo por ahí haya escrito y que nosotros podamos recitar cuando vengan las luchas y las pruebas. Debemos usar la armadura que Dios ha dispuesto para nosotros, una que ya ha sido definida, porque nuestras propias estrategias no van a funcionar, mis hermanos. Hermanos, vivir la vida cristiana a nuestro ritmo, con nuestra fuerza, con nuestras ideas, simplemente no va a funcionar. Tomar la armadura de Dios nos recuerda que la provisión para defendernos y pelear viene de arriba. La armadura de Dios no viene de abajo. Y este ya es un gran problema para el creyente que tiene los ojos anclados en las cosas de la vida, en los afanes de la vida. Hermanos, nos acostamos con el ruido del mundo y nos despertamos con el ruido del mundo. El mundo, hermano, no es lo que está allá afuera, que cuando uno predica del mundo y los peligros del mundo, uno generalmente piensa, el pastor debe estar hablando de todos los peligros que hay allá afuera. Quizás yo diría que esto era antes, hermano, antes, pero ahora el mundo se nos metió en nuestros hogares, a nuestros dormitorios. No hay espacio, ni siquiera hay un segundo de tiempo en el que no estemos rodeados y siendo distraídos por el enemigo de nuestras almas, a través de todos los medios que él puede utilizar, la televisión. Incluso, ¿no les ha pasado que a veces tenemos la televisión prendida y nadie está escuchando y nadie está viendo, pero tiene que estar prendida? ¿Y qué decir del celular, hermano?
como dijo un escritor, la última gran espada creada por el diablo. Un instrumento tan poderoso que nos da cosas buenas y excelentes, pero que al mismo tiempo y de manera muy sutil nos envenena la mente, con imágenes inapropiadas, con música no apropiada, con ídolos de la cultura, con personas equivocadas y con un mundo totalmente opuesto a Dios. Tú seguramente no los quieres ver. Seguramente no quieres ver nada malo en tu celular. La cuestión es que cuando lo prendes, ahí están. Hermanos, no hay en el mercado, en el mundo, ningún celular que tú puedas prender donde no esté el mal presente. Esos celulares no existen. ¿Recuerdan que hemos estado subiendo mensajes a YouTube de los que hemos hablado estos domingos? Me escribió un joven de X lugar por una frase que yo dije, ya no sé si fue del domingo pasado o antepasado, donde yo hablaba de las redes sociales, del peligro, y él me escribió, anoté la frase que me escribió para que ustedes, quiero comentarla. Él no estaba de acuerdo con algo que yo dije, entonces él me puso así: es que yo no le veo nada de malo a esto, pastor, y además yo puedo controlar lo que veo. Mi respuesta para este hermano, muy sincero, y él fue muy amable en su comentario, mi respuesta fue simple: tú no puedes controlar nada. Y hermano, ninguno de nosotros puede controlar nada. Segundo, cuando nosotros estamos participando del mundo, de cualquier cosa en el mundo, o viendo cualquier cosa en la televisión, en internet o lo que sea, no tengamos la falsa concepción de que nosotros vamos a poder apartarnos del mal porque lo vamos a identificar. Esa es la peor trampa. Porque el mal rara vez se va a mostrar. Rara vez vamos a ser conscientes de que está ahí. Solo hasta que nos ha herido de muerte. Solo hasta que el mal ha conseguido su meta en nuestra vida es que recién nos damos cuenta de que sí estaba. El mal, hermanos, se presenta como algo inofensivo, atractivo, deseable y perfectamente legítimo. El mal es una trampa tan bien camuflada por Satanás, y yo diría, como alguien dijo, que iba de los que van a pescar, con un cebo tan atractivo que si nosotros no estamos firmes nos vamos a enganchar. Si no, recuerden lo que dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 11:14. Él dice: Satanás se disfraza como ángel de luz. Es verdad. Si no, habría que preguntarle a Adán y Eva. También habría que preguntarle a Abraham, a David y a tantos otros grandes figuras de la Biblia que en algún punto de sus vidas confiaron en que ellos podían controlar la situación, pero no pudieron, porque en realidad nadie puede. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Segunda frase, dice Pablo, para que podáis resistir. La intención de la carta de Efesios es que nuestros hermanos comprendan que a pesar de los ataques, de las luchas del enemigo, a pesar de los problemas, del menosprecio de Roma con ellos, el Señor del Evangelio, el Señor de nuestra fe, como dijo Harold acá adelante, Él había vencido al enemigo. Lo derrotó públicamente en la cruz.
Y les dice que el reino de Cristo es el más poderoso que podrían haberse llegado a imaginar. Por lo tanto, que de aquí en adelante ellos deben seguir caminando y luchar la batalla de la fe en el nombre de Cristo. Porque ellos no son espectadores de una obra, sino participantes de la obra gloriosa del reino de Dios. Hermanos, nosotros no somos espectadores de nada. Somos soldados activos del reino de Cristo. Así que Pablo, al llamarlos a la guerra y a colocarse la armadura, los está empujando a avanzar. ¿Ve? Se puede imaginar a la iglesia de hoy en todo el mundo. ¿Cómo se la imaginan ustedes? Como un batallón que está caminando hacia adelante, hacia los costados, buscando territorio del enemigo que conquistar. ¿O la iglesia está trincherada el día de hoy? Pablo los llama a la guerra, les dice que deben colocarse la armadura y que deben avanzar, porque esto es la vida cristiana, mis hermanos. El escritor a los Hebreos en capítulo 6:1 dice: por tanto, dejando ya lo básico del Evangelio, los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice: vamos adelante. La vida cristiana es una vida donde hay que caminar hacia adelante a la perfección. El escritor dice: vamos adelante caminando hacia la perfección. Hay una meta que alcanzar. Hermanos, la vida cristiana no es una cuestión indefinida, sin forma o sin responsabilidades. El creyente tiene un deber que cumplir. El creyente tiene que congregarse, ser parte de un cuerpo, rendirse al gobierno de Cristo, amar a sus hermanos, perdonar, vencer como un solo cuerpo, no como un soldado que está caminando por allá solo. Porque eso no es la iglesia. No es que cada uno tenga la libertad de vivir el Evangelio como quiera. Cada creyente pertenece a un cuerpo local al cual tiene que estar sometido. Porque la vida cristiana ha sido así dispuesta por Dios. Porque su iglesia debe avanzar hacia el encuentro de su amado Hijo. Debemos avanzar, hermanos. Pedro dice: creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego Pablo dice que tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Luego la frase en el verso 13 dice, Pablo dice: para que podamos resistir en el día malo. Oh, hermanos míos, porque de seguro de que van a venir días malos. Van a venir muchos de esos días malos en los que vamos a tener que luchar, atravesar y permanecer en el campo de batalla, ensangrentado, herido, maltratado, destrozado, pero aún de pie, inmóviles, inflexibles en nuestra fe, firmes, resistiendo. Pero de seguro que van a venir muchos días malos, si es que ya no los has tenido. El Salmo 46, que es la base de nuestra liturgia hoy, el salmista, los hijos de Coré dicen: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Estos hijos de Coré, al escribir esta canción, están detallando una experiencia en sus vidas. Ellos han tenido una experiencia traumática, tan traumática que ellos pensaron que la tierra había sido removida. Se movieron los cimientos de la tierra para ellos. Pero ellos dicen: aunque se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Nuestro auxilio es nuestro Dios. Pero lo que están queriendo decir ellos es que aún en medio de las dificultades o de las sequías del alma, siempre está presente Dios. Dios es ese río que corre en nuestras almas, aún en tiempos de sequía. El santuario de las moradas del Altísimo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, el Señor habló y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos es una frase de batalla. Jehová de los ejércitos, el que pelea, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Salmo 46 mezcla dos realidades. Primero, la realidad de que van a haber problemas, y van a haber muchos problemas, días muy malos de angustia. Y segundo, que Dios está con nosotros peleando, pero no solo, está peleando con nosotros. Pero debo decir, hermano, que al mismo tiempo van a haber muchos que van a quedar tendidos en el camino, heridos, cansados. Muchos creyentes que a lo largo de su vida se dieron y se dieron por vencidos. No falló la armadura, no falló Dios, no falló Cristo, falló la fe. Porque, mi hermano, este es el principal blanco del enemigo, debilitar nuestra fe. Porque una vez que te quedas sin ella, y aunque tengamos todo el enorme conocimiento de teología y de todo, una vez que Satanás nos quita la fe, fallará todo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla que podamos resistir en el día malo? ¿Qué es el día malo? Hermano, el día malo es simplemente cualquier momento o situación en la que el enemigo te ataque directamente a ti o a los tuyos, de tal manera que los fundamentos mismos del Evangelio y de la gracia de Cristo en tu corazón sean puestos en duda. El día malo es ese momento en que el león va a rugir con toda su fuerza en tu propia cara. Un momento en el que Él va a usar todo su poder, toda su energía, todas sus artimañas para destruirte. Pedro ya lo dijo: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, el día malo puede ser la tentación quizás mejor planificada por Satanás, una que jamás en la vida se vio más hermosa y atractiva para tomar, pero que luego de beberla se va a transformar en un sabor que va a amargar tu alma por el resto de tu vida. Cuando preparaba en la semana este mensaje, en mi escritorio abajo, bueno, los de la familia saben, abajo en el escritorio pequeño que tengo ahí, están las carpetas que Marita nos dio el año pasado, con las lecturas de John Owen. Y en un momento John Owen, respecto de las tentaciones, dice lo siguiente: las tentaciones tendrán una temporada en la cual las solicitudes serán más urgentes, sus razonamientos más plausibles, las pretensiones más gloriosas, las esperanzas de recuperación más atractivas. Hazlo nomás. Si después tú podías arreglar esto, vas a salir de esto, no te preocupes. Las oportunidades más amplias y abiertas, y los hacedores del mal serán más hermosos que nunca. Hermanos, una de las cosas que los hermanos de Éfeso, y yo creo obviamente nosotros también, tenemos que comprender es que somos vulnerables. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, somos vulnerables. Y somos vulnerables en algunos tiempos más que en otros.
esos tiempos en los que nuestra fe está débil, esos tiempos en los que dejamos de orar, esos tiempos en los que dejamos de congregarnos, esos tiempos en que dejamos de leer la palabra meditándola, esos tiempos en que la salud real se nos quebranta, o esos tiempos en que sufrimos malas experiencias, desagradables o cualquier otra dificultad. Esos, hermanos, son tiempos peligrosos, son días malos. Y nunca debemos olvidar que somos vulnerables. Pero otras veces, hermanos, el día malo, escúchame bien, en otras oportunidades el día malo puede venir justo cuando estás espiritualmente mejor que nunca. Estás tan fuerte espiritualmente que entonces en un momento bajas los brazos y te descuidas. Como le sucedió a David en 2 Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David está en el apogeo de su carrera, en el apogeo de su reinado, está más alto que nunca, todo le está saliendo bien. Ya no tiene enemigo, está conquistando por todos lados, está tan bien que ahora para ir a conquistar un pequeño reino, él manda a los suyos y él se queda en la casa. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David, es decir, estaba acostado, de tarde estaba acostado y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y entonces el día malo ya había llegado para David y tuvo que sufrir las consecuencias hasta el mismo día de su muerte. Hermanos, el día malo puede atacarte cuando menos lo esperas. Pedro tenía el carácter más fuerte de todos. Era seguro de sí mismo, era arrebatado, el más valiente, era el más arriesgado. No, déjenme a mí. Y se tiró al mar en la noche, en la tormenta. Yo quiero caminar por el mar también, Señor. No, era un hombre valiente. ¿Quién habría pensado que el valiente y audaz Pedro se iba a derrumbar espiritualmente ante una sencilla pregunta de una sirvienta aquella noche en la fogata? Y entonces el día malo llegó y Pedro negó a Cristo. ¿Quién hubiese pensado por un momento que el gran padre de nuestra fe, Abraham, poderoso y valiente, sumiso y fiel, pondría en riesgo la vida moral y la pureza de su propia esposa solo para salvar su vida? Hermanos, la solemne advertencia del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto y para nosotros es que cada creyente necesita vigilar su corazón siempre. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No pensemos que el día malo llega para los creyentes débiles, porque ese sería un grueso error. El día malo puede llegar para el creyente más astuto, el que está mejor, el que está más firme. Así que si estamos firmes hoy, meditemos en esto. El que piensa estar firme, mire que no caiga, significa no creas que tú no puedes caer. Tú también puedes caer, porque eres vulnerable. Hermanos, es vital que tengamos un sentido profundo de debilidad y de vulnerabilidad si queremos permanecer firmes en el día malo y en todos los días de nuestra vida, porque no podemos descuidarnos ni por un momento. Salomón lo descubrió tarde, pero ya de anciano recuerdan que él escribe: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Hermano, termino diciendo lo siguiente: si Satanás fue tan atrevido como para tentar al Hijo de Dios, al que lo creó, puedes estar seguro que usará todas sus armas y odio para atacarte a ti. Oremos al Señor.